perspectiva regional y bueno, hemos traído a personas que realmente están, bueno, es un panel de lujo, como les decía, están participando y bueno, en Bolivia, las bolivianas, feliz año nuevo Aymara, hoy día es el nuevo inicio en Bolivia, así que en feriado que están en este evento es un reconocimiento también porque obviamente en feriado estamos a media máquina, pero cuando somos activistas, pues bueno, estos temas en realidad nos apasionan, así que bienvenidos y bueno, como podemos ver, tenemos bastantes de Argentina, algunas de Ecuador. Estamos viendo que tenemos de Vietnam, de Río Negro, Chile, Uruguay, tenemos de Jujuy. Bienvenidas a todas, por favor. Entonces vayan escribiendo. Ahorita Viviana Caminos, que es la que va a moderar. Yo aquí nada más estoy de telonera. Nos avisa cuando ya estemos transmitiendo en vivo. Precisamente ya está haciendo los temas técnicos. Sin embargo, valoramos siempre la puntualidad. Hoy día estamos abordando una temática que efectivamente es un tema que está en tendencia en relación a cómo se va utilizando la tecnología no solamente para, no sé, estafa, sino también para perpetuar este delito, ¿no? Erika, me dice, ya se está transmitiendo en Facebook. Sí, Em, pero se está transmitiendo en mí, en el mío. no, 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 tienes que cambiar de usuario, Vivi. Lo Anda, cambié, pero no, no. no tienes que entrar a Facebook, sino a mano derecha va a aparecer tu foto de perfil. ¿No ve? A mano derecha aparece tu foto de perfil. Ahí hay como una barrita hacia abajo. Haces clic ahí, te va a aparecer la RAT, porque debe ser administradora de la RAT. Sí, Clic en sí. esto de la RAT y automáticamente cambias de usuario. O sea, no tienes No, que sí, mm, cambié de usuario, pero a ver, yo a ver si puedo cambiar de usuario. actualizarlo entonces, Ahí actualizarlo, dale, está, dale. cambiar de usuario. Sí, porque no es ingresar a la página, sino cambiar el usuario. Como ustedes Porque pueden no me ver, dejó, porque no me dejó poner la página, ese es el tema. mm, Yo intenté ay, poner la página y no me apareció en la página. dale, dale, dale una chequeada. Igual aquí vamos a seguir leyendo los comentarios porque ya estamos con cuántas personas ya vamos conectadas. No, no, no puedo ver todavía. Pero vemos que hay compañeras, por ejemplo, Ramón Alfredo, que es de la Pastoral Migratoria Diócesis Merlo Moreno de Argentina, bienvenido. Tenemos a Álvaro de Uruguay, de Confrujupix, me imagino que es una institución, bienvenido. Ruth Saonero de Buenos Aires, bienvenida. Tenemos del Observatorio Ciudadano a la aplicación de la Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Nosotros en Bolivia también tenemos una ley casi con el mismo nombre. Bienvenida, abogada Lucía Rodríguez. Tenemos a psicóloga, una estudiante de psicología de Ucuyo, de San Juan, Argentina. Bienvenida, bienvenida. Lourdes Alejandra, tenemos que es del Comité Federal de Trata de Personas. Wow, qué importante, muchas gracias. Me imagino que es institución pública. Si es de institución pública, bienvenida, y si es de sociedad civil, bueno, a la sociedad civil vivimos el activismo, vivimos la lucha, ¿no? Me avisan igual cuando ya esté transmitiendo en vivo, Ya entonces, está, ya está, ¿ya está? ya Ya, está. perfecto. Yo como telonera aquí cierro mi participación. Paso, por favor, a Vivi y disculpen el gato. Bueno, bien, vamos a comenzar entonces ahora. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas todas las participantes y los participantes que se han integrado en este seminario. Gracias por participar. Les cuento este seminario. Se llama Cibercrimen sin Fronteras, combatir la trata en la sociedad conectada. ¿Quiénes organizamos este seminario? La RAT Argentina, la RAT Chile, Ciberwarmis, que es de Bolivia, que recién estaba hablando Jessica, y Éxodo de Venezuela, que entre los cuatro hemos hecho convenios para conformar la RAT Chile, la RAT Bolivia y también la RAT Venezuela, y esperamos ir ampliando en todo el continente nuestra red, ¿no?, de organizaciones. Nos pareció que este tema es muy, pero muy importante en este momento porque en la pandemia y después de la pandemia, lo que se pudo ver, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, es que fue aumentando el cibercrimen, digamos, de todo tipo, pero también respecto a este delito que es la trata de personas, ¿no? Y justamente este delito aumenta y gracias a la facilidad con que los tratantes pueden operar más allá de la frontera, porque por la globalización por un lado y por el acceso masivo a Internet, ¿no? Por otro lado. Así que tenemos acá tres expositores, brillantes expositores
de Argentina, de Bolivia y de Venezuela que van a hablar sobre este tema. Lo que le vamos a pedir antes de presentar a nuestros expositores es que apaguemos el video. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo con el Zoom de Venezuela, que es inestable y que si no, digamos, vamos a tener problemas de transmisión. Así que por favor, apaguen sus videos, que queden nada más que los expositores. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí voy a empezar a presentar al querido Rafael García Borda, porque lo conozco cuando yo era directora del programa de rescate en la provincia de Buenos Aires. Trabajé con él, lo conozco, su hermana trabajó conmigo también, y voy a presentarlo. Es abogado, es magíster en ciberseguridad, es experto en cibercrimen y es docente universitario. Y bueno, Rafael, si vos querés agregar algo más a tu currículum, podés hacerlo. Si no, tenés 20 minutos de tu exposición a partir de ahora. Gracias. Bueno, no, nada más para agregar. Muchas gracias, Vivi, por la invitación. Agradecer también a RAT Chile, a la Organización de Bolivia y a EXO de Venezuela. Y obviamente a todos los que están conectados vía streaming y que se encuentran en este Zoom, entre ellos grandes amigos, como el doctor Daniel Ichazo, que está por ahí, que lo vi, que saludó. Bueno, y lo que trae recién como introducción Viviana es sumamente interesante porque realmente la evidencia digital y el ciberdelito ha cambiado, y muy bien puesto el título, que no tiene fronteras. Entonces, en ese sentido vamos a hablar un poquito de las nuevas formas de captación en este poquito tiempo que tenemos, como por ejemplo a través de redes sociales o también a través de juegos en línea. Por lo cual vamos a tratar de dar un poquito algo teórico y dejar algún tipo de herramientas para que las ONG y organizaciones que se encuentran acá después puedan divulgarlo y podamos entre todos ayudar el combate contra la trata y más que nada que afecta a los niños, niñas y adolescentes, que son las personas más vulnerables de este terrible delito. Por lo cual, ahora si me permiten, voy a compartir una presentación. Ahí si se ve, me avisás, Vivi, si se ve correctamente. Sé perfecto. Bien, ahí como dice el título, ¿no? Cibercrimen sin fronteras, y es algo que vamos a ir hablando a lo largo de la exposición. Lo primero que tenemos que introducirnos es en la evidencia digital. ¿Qué entendemos por evidencia digital? Y a su vez, ¿cómo estamos los países de América Latina respecto a la incorporación de la evidencia digital en los casos de trata de personas? Como primera medida, definir la evidencia digital, que es cualquier información probatoria, producida, almacenada o transmitida de forma digital que las partes pueden usar en el juicio. Y esto es muy importante a la hora de poder demostrar la verdad. Y acá tenemos que hacer un paréntesis y decir que la evidencia digital se ha convertido en un elemento de investigación no solamente para los delitos informáticos, sino también para cualquier tipo de delitos establecidos en los códigos penales de los diferentes países. Se te escucha un poco mal, Rafael. Hoy no una evaluación de paradero. Ahí, hola, Ahí está, ahí está. ¿se escucha? Ahí está, sí. Bien. Decíamos entonces que la evidencia digital se ha convertido en un elemento fundamental a la hora de poder probar cualquier delito tipificado en el Código Penal. Y más que nada cuando hablamos de delito de trata de personas. ¿Por qué? Si acá podemos ver la imagen, ustedes fíjense, en el año 2005, en el Vaticano, donde ninguna persona tiene un teléfono, un celular, y pocos años después, en el 2015, todos se encuentran con celulares, con tablets y con dispositivos móviles, captando lo que va sucediendo. Y esto es lo que está sucediendo en la actualidad. Y esto trae aparejado también la obtención de evidencia digital como medida probatoria a la hora de investigar estos delitos. Hoy cuando uno entra a un domicilio, no solamente un celular, sino también un Wi-Fi, podemos hablar de distintos dispositivos que se encuentran en un domicilio, que uno puede obtener datos y nos va a servir a la hora de
poder establecer quién se encuentra detrás de la tecnología. Y ahí hablamos de la importancia de la alfabetización digital en el proceso penal, es decir, que los operadores judiciales, como también las fuerzas de la ley, empecemos a establecer y a tomar conocimiento de qué es una dirección de IP, qué es un hash, que son términos informáticos, pero en realidad esos términos informáticos nos van a permitir avanzar en este mundo nuevo de la evidencia digital, como bien decíamos anteriormente. Entonces, hoy observamos un cambio de paradigma en cuanto al tratamiento de la evidencia digital, porque la evidencia digital, como ustedes sabrán, es una prueba que es volátil, son datos frágiles, masivos, fácilmente duplicables, eliminables y que pueden ser reproducidos y compartidos de una forma exponencial. De ahí la importancia de incorporar la evidencia digital de una manera forense. Y también a la hora de cuando una víctima va a hacer una denuncia a una dependencia policial en cualquier país que nos encontremos, ¿cómo incorporamos esas evidencias y problemáticas que podemos observar a lo largo y a lo ancho de América Latina? Por ejemplo, cuando una mamá o un papá va a hacer una denuncia con un celular en donde las conversaciones de captación de un delito de trata se encuentran en un chat de WhatsApp. Bien, ¿qué pasa ahí? O el ejemplo que hemos tenido que nos ha sucedido varias veces, que la primera medida, la persona que lo atiende es el que está en la oficina de guardia, que le pregunta eh, por qué usted mandó esas fotos o por qué usted tuvo esa conversación a la madre que tiene a la hija acompañándola. Luego que no es delito, luego establecen que es delito por alguna comunicación con algún superior, pero finalmente le piden que imprima esas fotografías en un kiosco y a color, y luego le secuestran el celular. Entonces esto lo dejo para debate y como paréntesis, ¿qué está pasando en esa situación en donde la familia fue a hacer una denuncia de este tipo y es tratada en estas condiciones? Por un lado tenemos una victimización primaria para con la víctima y una revictimización secundaria para con la familia. Y ahí en eso es lo que tenemos que enfocarnos en principio y empezar a trabajar para poder incorporar la evidencia digital y avanzar en estos delitos. Entonces acá tenemos, como decíamos, nueva forma de captación y pasamos de esa captación en los delitos de trata que se daban por los diarios de notoriedad de diferentes países y hoy todo se da a través de las redes sociales. Entonces tenemos las nuevas formas de captación en los delitos de trata de personas. Y acá podemos hablar de alguna noticia que salen. El 80% de los casos de trata fueron usadas redes sociales. Entonces, otra pregunta, ¿estamos preparados para poder abarcar esta temática de las redes sociales? ¿Estamos preparados para pedir información a TikTok, a WhatsApp, a Facebook, como operadores para dar una respuesta rápida a la víctima de la sociedad? Dejo también ese paréntesis para luego de las exposiciones podamos charlar sobre esto. Y también hablar de una de las formas de captación del delito de trata, que es el delito de grooming, tipificado en el artículo 131 acá en el Código Penal argentino y en diferentes países. Tengo entendido que en Bolivia todavía no está tipificado, pero representa una serie de conductas deliberadamente emprendidas por una persona con el objetivo de contactar a un niño, una niña o un adolescente y así ganarse la confianza estableciendo un vínculo emocional a fin de disminuir siempre sus inhibiciones para luego generar un encuentro personal en el mundo físico o bien, en la mayoría de los casos, obtener material de abuso sexual infantil para su comercialización o distribución, que es otro de los fines de la trata de personas. Acá siempre el que contacta es una persona adulta, que generalmente se esconde atrás de un perfil falso y que utiliza todas las herramientas que tiene como adulto para poder captar a un niño, niña o adolescente. Y acá, como hablaban al principio en la charla, en la introducción, tenemos distintas etapas de este delito de grooming como nueva forma de captación. Primero, la etapa del enganche o el atrapamiento, que acá con el objetivo, el adulto, el tratante, con el objetivo de ganarse la confianza
y establecer un vínculo de amistad, lo que hace, lo que hace es, falseando su identidad y conociendo los gustos, las preferencias, empieza mandando una solicitud de amistad al niño, la niña o el adolescente. Y acá, para padres y madres también que se encuentran conectados, ¿cómo tienen nuestros hijos la privacidad en las redes sociales? Generalmente el adulto observa que esos perfiles se encuentran abiertos, en donde el tratante, realizando una ingeniería social, logra mandar esa solicitud de amistad en vista de los gustos y las preferencias de ese niño, niña o adolescente. ¿Por qué? Porque observa en su red social que le gusta el hockey, que le gusta el fútbol, que va al colegio de determinado lugar. Entonces, con todo ese dato que recaba el tratante y con un simple mensajito, logra de esa forma establecer el primer contacto que llamamos de enganche o atrapamiento. Luego tenemos la etapa de fidelización, en donde con lo que hace el tratante es profundiza, a sabiendo de esos gustos, de esas preferencias y de esos intereses, profundiza la relación, siempre obteniendo mayor cantidad de datos personales, de manera de fidelizar ese vínculo a través del intercambio de secretos, confidencias o promesas. Luego viene la etapa de la seducción. En esta etapa el acosador o el tratante seducirá implícita o explícitamente, en lo cual manipula a la víctima a través de solicitud de imágenes o videos íntimos o la propuesta de un encuentro personal. Y luego la etapa, lo estoy resumiendo por el tema del tiempo, la etapa que tenemos del acoso sexual. En esta etapa se caracteriza por una marcada agresión sexual implícita o explícita, en el cual el tratante o el acosador manipula a la víctima a través de solicitud de más imágenes o de más videos íntimos. Y la propuesta siempre de el encuentro personal, y en aquellos casos en donde el niño, la niña o el adolescente no accede a los pedidos del acosador o el tratante, ejercerá distintas formas de violencia, tales como el chantaje, la extorsión, las amenazas o las coacciones. Esto lo vemos mucho en las denuncias. Pero Esto bueno, lo sigo vemos mucho diciendo, que viva la revolución. en las denuncias. Bien, Gracias. y pegadito a ello, con el poco tiempo ahí que tenemos, como dijimos, algunos símbolos que mostramos de los pedófilos, de las personas que intercambian material de abuso sexual infantil de niños, niñas y adolescentes. Parecen figuras generalmente genuinas, pero en realidad el oso es el símbolo universal del pedófilo, el corazón sea por las niñas, el triángulo que envuelve otro triángulo, preferencia por los niños, y las mariposas, preferencia por ambos sexos. Y esto no queda acá, siempre decimos que, y lo mostramos, y siempre en las charlas lo traemos a colación, porque se festeja también el Día del Pedófilo y el Día Internacional del Pedófilo, por lo cual los 25 de abril, por lo cual acá alertar a la sociedad y también a este cambio de paradigma que hablábamos al principio, de cómo investigar estos nuevos casos de intercambio de material de abuso sexual infantil que involucran a millones y a miles de niños, niñas y adolescentes. Acá hablamos, ¿no?, de las conductas típicas de la distribución, de la producción, del ofrecimiento, de la comercialización de imágenes de las infancias y las adolescencias. Bien, y vamos ahora a los nuevos desafíos que tenemos, que son los juegos en líneas. Es decir, hoy la hiperconectividad, que también trajo aparejado, como hablaban al principio de la pandemia, las infancias y las adolescencias se encuentran hiperconectados, pero eso también trae aparejado que resulten hipervulnerables. Pasamos de las salas de juego, las normales, las que nosotros en alguna oportunidad seguramente hemos concurrido, a los equipos gamer. Esos equipos gamer donde las infancias y adolescencias se encuentran permanentemente conectados en distintas partes del mundo, dialogando, en donde siempre cuando existe esta hiperconectividad, pero también esta hipervulnerabilidad, el tratante está pendiente por dónde puede ingresar para la conexión
con un niño, una niña o un adolescente. Porque acá siempre hay mitos que hay que ir rompiendo, que hablamos, ¿no? Realmente se escucha mucho decir, no, nació con el teléfono, es millennial, maneja la tecnología mejor que yo. Sí, puede ser, pero cuando se enfrentan a un tratante o a un acosador, un pedófilo, esto cambia. Por lo cual no están preparados para poder desafiar esa primer contacto con el tratante o acosador y generalmente quedan sin respuestas, sin saber a dónde concurrir, por la falta de confianza con la familia o por la falta de confianza en quién contárselo. Y generalmente luego el padre o la madre descubre esas conversaciones una vez que revisa el teléfono o por alguna cuestión de cambio de carácter del niño o la niña o el adolescente. Bien, hablamos de los juegos en línea como el Fortnite, donde ya tenemos casos, bastantes casos, en donde el primer contacto empieza en un juego en línea, luego esto se transfiere a Instagram y posteriormente se transfiere a WhatsApp. O también TikTok, que es una app china que seguramente todos las conocen, es una de las apps que más utilizan las infancias y las adolescencias, que por defecto es una app que es pública, por lo cual tenemos que configurar la privacidad de la app para que eh, poder tener cierto filtro y de esa manera elegir quién puede ver nuestros videos, nuestras imágenes, y no que, como hablamos al principio, el tratante o el acosador o el pedófilo estén sabiendo continuamente qué estamos subiendo, qué video, descargándolo y ellos mismos ir después distribuyéndolos o eso permita para que ellos comiencen con el primer contacto que hablamos al principio. Acá algunas de las noticias que salen respecto a TikTok. Un niño que confesó una violación a través de TikTok. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se nos presenta un caso a través de esta plataforma? Acá les dejo una herramienta, un enlace para que lo puedan compartir con las fuerzas de la ley, para los que se encuentren en esta temática, en donde requerir información cuando tenemos un delito que ocurre a través de esta plataforma. O sea, como agentes de la ley o funcionarios de la ley, deberán registrarse, únicamente es para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y ellos tendrán la posibilidad, en cualquiera de los países en que nos encontremos, de realizar una solicitud para solicitar distinta información y también siempre contamos con el pedido de emergencia en estas empresas. Eso es la importancia de cuando una vida corre peligro de una infancia o una adolescencia. Otro de los juegos en línea que tuvo su auge en la pandemia, Among Us, el famoso juego del impostor, seguramente alguno de acá lo debe haber probado, en donde previo a entrar en la sala de juego hay un grupo que se va formando, que tiene que completar la cantidad de jugadores en línea para empezar a jugar, y eso le habilita un chat previo. En estos chats previos ya observamos detalles, como por ejemplo el que se ve marcado en rojo, en donde uno de los usuarios invita a otro a ser un novio o una novia. Entonces, decimos, bueno, ¿dónde tienen que estar los padres o madres o educadores? Bueno, en este lugar, ¿no? Bueno, si uno observa este tipo de conducta, este tipo de mensajes, estar atento y poder de una forma alertar a la víctima, a la posible víctima, de no entrar a ese juego y salir y denunciar, obviamente, semejante actividad. Entonces, llegamos a la conclusión que para este tipo de captación a través de juegos en línea o a través de TikTok o las redes sociales que fuimos mostrando, las primeras medidas informadas y que venimos viendo de ese detective viejo de lupa que sale investigando en la calle, ya quedó en desuso. Eso lamentablemente es altamente negativo y no vamos a poder avanzar y de esta forma no le vamos a poder dar una respuesta a la víctima y a la sociedad. Esto cambió el paradigma. El ciberdelincuente no está pensando, como decía al principio Viviana, en una determinada jurisdicción, sino que el crimen es sin fronteras y debemos estar conectados en red para poder atacar el delito de manera conjunta. Por lo cual, ya para ir cerrando, porque se me van los 20 minutos, las primeras medidas fundamentales
Las primeras medidas que debo tomar como fuerza de ley o del orden funcionario judicial es preservar las cuentas, pedir el registro de conexiones y atento al pedido de emergencia para poder salvar vidas de infancias y adolescencias. Y por último, ¿cómo estoy, Gaby, con el tiempo? ¿Cuánto me queda, Vivi? Un minuto me dice ahora. Estoy ahí. 2 minutitos. Bueno, entonces, recomendaciones para ir cerrando. Cuando observamos en alguna de las plataformas que fuimos mostrando o los juegos en línea, la recomendación es no borrar las conversaciones, las fotos ni los videos, no escrachar en redes y no bloquear al posible tratante o, podemos decir, delincuente sexual. No escrachar en redes porque necesitamos darle el tiempo para que los operadores de la ley puedan avanzar respecto al imputado, porque seguramente no solamente está cometiendo un hecho sobre una víctima, sino sobre varias víctimas, por lo cual, al escracharlo, perdemos toda esa posibilidad de que la justicia pueda avanzar. Sabemos de la problemática de la justicia en general en América Latina, muy autocríticos y con esto, como también de la fuerza policial. Pero nosotros como organizaciones también civiles que nos encontramos acá, llevar estos tipos de conocimientos para poder mejorar la investigación en los entornos digitales que, como decíamos al principio, cambió rotundamente de paradigma. Tomar capturas de pantalla y copiar las URLs son las que se encuentran arriba de las páginas, que son únicas e irrepetibles, se encuentran en minúscula. Siempre la URL es fundamental para luego permitir el seguimiento del tratante o del acosador sexual. Y siempre denunciar. Bien, cumpliendo con los 2 minutos exactamente que me dio Viviana, dejo de compartir pantalla y paso la palabra para que después podamos hablar y charlar luego de los colegas. No se te escucha, Gaby, no sé si el resto te escucha. Ahí está. Ahí Bueno, sí. muchas gracias, Rafael. Muy didáctica tu, digamos, todo lo que expusiste, dando también herramientas, ¿no? A las familias para saber qué hacer, porque a veces ante estos temas la familia como que no sabe, digamos, qué es lo que hacer, ¿no? Así que bueno, vamos a presentar entonces a nuestro segundo expositor, que es chileno, viene de Chile. Él se llama Edgardo Toro Quesada y es trabajador social como yo, ¿no? Somos colegas, y es doctor en ciencias sociales interdisciplinarias de la Universidad de Valparaíso, creo, ¿no? Edgardo, No, de Edimburgo, pero da lo mismo, está bien. de Edimburgo, bueno, Sí, bueno, bueno, bueno. Bueno, vos si querés agregar algo más a tu no, está muy presentación, bien. son los Muchas datos que gracias. tengo, bueno, gracias por tu participación. Sí, muchas gracias Viviana y también, bueno, Gaby, Rafael, Erika y también que me invitó. Y agradezco la invitación y agradezco a todos los que están ahí presentes en el Zoom también y que están siguiéndonos también ahí en Facebook. Eh, yo también voy a compartir y ustedes me dicen siempre si se ve, ¿sí? Se ve perfecto. Perfecto, súper. Bueno, voy a compartir con ustedes algunas ideas, ¿no? Para que podamos, un poco ahí, Rafael, agradezco también tu introducción porque me hace más fácil seguir a mí algunas cosas. Y voy a tratar de ocupar los 20 minutos, pero también hablar lento, porque yo sé que el resto de Latinoamérica puede tener algún problema con nuestro acento, sobre todo cuando hablamos rápido. Así que voy a ir lo más lento posible, ocupando el tiempo. Y lo que probablemente también para compartir con ustedes, mi acercamiento a la trata y el tráfico es como desde el punto de vista de la explotación sexual, ¿sí? O sea, desde ahí yo he desarrollado mis investigaciones y cuando también fui trabajador social en un centro específico que atendía a víctimas de explotación. Por tanto, voy a decir estas cosas desde ahí, ¿no? Para pensar también este escenario, ¿no? Que es el mundo digital.
Y probablemente entonces ahí lo que vamos a hacer es entre todos reflexionar, ¿no? Porque yo no voy a hablar precisamente solo de trata, voy a hablar como de los escenarios de violencia y cómo pensamos, bueno, ahí Rafael nos decía, ¿no? Lo digital como un medio, ¿no? Para la captación, pero también empieza a pasar que lo digital es un escenario donde nos movemos en nuestra vida cotidiana y donde la violencia también se presenta y de alguna forma, como en ciertos momentos o procesos de la trata y o el tráfico, se puede dar al mismo tiempo también formas de violencia digital, ¿no? ¿Cómo vamos pensando eso? Y lo que yo voy a traer con ustedes es esta idea de la ciberseguridad humana, ¿no? Tenemos algunas consideraciones para la prevención y el apoyo, mucho desde las investigaciones y el trabajo que hemos hecho también de programas pilotos, desde la violencia sexual digital, ¿no? Contra los niños. Y voy a hablar desde ahí harto también desde los niños, y creo que ahí estamos bien porque es una zona de interés para todos, ¿sí? Y bueno, también decir que estas no son solo mis ideas, esto es muy importante. Yo trabajo con un grupo, ¿no? de profesionales en el Foro de Investigación en Explotación, Niñez e Infancia, que somos un grupo de profesionales de diferentes países también, así como ustedes, como una red también, ¿no? Y con otras organizaciones, y a partir de eso es lo que voy a compartir nuestras investigaciones, lo que hemos escrito, ¿no? Entonces no es solo mi conocimiento, sino que el que hemos construido. Lo primero que querría decir es que esta dinámica, ¿no? Los niños tienen derechos digitales, ¿no? Y eso es una cuestión muy importante. Todos seguramente trabajamos desde un punto de vista de derechos humanos. Entonces hay que considerar que los niños tienen ciertos derechos digitales que implican el acceso, la protección, el despliegue de sus capacidades dependiendo de su etapa de vida. Por tanto, eso es muy importante, ¿no? Yo comparto y Rafael dijo una frase muy interesante, ¿no? Que esta cosa como tan determinista que es como que, bueno, ya nacieron con la tecnología y no podemos hacer nada. No, 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 podemos hacer muchas cosas. Y parte de sus derechos es que hagamos muchas cosas. Y por otro lado, sabemos que en Latinoamérica, nos incluyo también en nuestro país, la experiencia de violencia de diferentes formas es una experiencia que los niños, niñas y jóvenes sufren a diario, ¿no? Por tanto, es algo con que tenemos que lidiar. Y probablemente sociedades que son más tolerantes a la violencia en general van a ser menos capaces de visibilizar formas de violencia digital, ¿no? Por tanto, eso tenemos que tenerlo como escenario, pero al mismo tiempo sabemos también que los niños tienen resiliencia, las comunidades y las familias tienen resiliencia, y también hay experiencias positivas, que son sus recursos, ¿no? Entonces, tampoco también tenemos que tratar de no olvidarnos de eso cuando pensemos en niñas, niños y jóvenes. Bueno, lo primero, decir que es verdad que una parte muy importante de nuestra vida cotidiana la desarrollamos a través de los espacios digitales, ¿no? O sea, esta misma reunión es posible porque tenemos este soporte digital, ¿no? Que en la mayoría es comunicación humana mediada por tecnología. Por tanto, la dimensión humana es muy importante de considerar. Y al mismo tiempo, a pesar que hay una alta penetración del Internet y los dispositivos, también sabemos que tenemos brechas de acceso en nuestra región, ¿no? Y probablemente la pandemia nos mostró esas brechas también. Entonces tenemos que tener esos dos elementos que se dan al mismo tiempo, ¿no? Alta penetración del Internet y los dispositivos, pero brechas de acceso también dependiendo de clase, etnia y territorio. Probablemente el elemento central que me gustaría compartir con ustedes es el tema de la brecha digital, ¿no? De la brecha, perdón, generacional. Y la brecha generacional no es solo que somos más viejos que los niños y los jóvenes, ¿no? Que eso es una cosa que es evidente, sino que particularmente, ¿no? Es una forma de comprender qué pasa en el Internet. Y aquí quisiera hablar como dos cosas. Lo primero, nosotros hablamos, es verdad que hablamos de redes sociales, ¿no? Y cuando hablamos de redes sociales, da la sensación que estamos hablando de un espacio de intercambio y de socialización. Eso ocurre, pero lo que es más importante considerar que es la naturaleza comercial de las plataformas. Lo que realmente son, todas estas que nosotros conocemos, Twitter, Facebook, eh, Instagram, ¿no? TikTok, son modelos de negocios, ¿sí? Y son modelos de negocio altamente segmentados y microsegmentados. Eso significa que nos perfilan para producir un tipo de información. Esa es la naturaleza de las plataformas comerciales o redes sociales. Eso que cuando nosotros descargamos sale una cosa, ¿no? como el acuerdo, y uno pasa y acepta rápidamente, es un contrato comercial, ¿sí? Y ese contrato comercial casi nunca lo leemos, ¿no? Siempre hay una persona que lo ha leído, pero es el acuerdo comercial de negocios que esa empresa hace conmigo. Y lo que generalmente uno dice, lo que estoy dando son mis datos, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si usted me mira a mí,
con esta infraestructura que tengo, con esta edad, probablemente ustedes mentalmente, claramente pueden decir cuáles son las plataformas que yo uso, ¿no? Y probablemente usted va a decir Facebook, WhatsApp, probablemente YouTube, Twitter, Instagram, porque bueno, ya se fija, y usted claramente me ubica ahí. Y probablemente usted hace lo mismo que hacen las empresas, ¿no? Nos ubican. Y efectivamente, esas son las que yo tengo. Y son probablemente muy parecidas a las que tienen una edad parecida a la mía o hacen cosas parecidas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Es que aquellas plataformas, ¿no?, que son pensadas para niños y jóvenes, nosotros no tenemos manera de conocerlas. Porque como están segmentadas y hay esos muros algorítmicos, esa información no nos va a llegar. ¿Sí? Por tanto, es muy difícil que algunos de mi edad, ¿no?, de los que estemos aquí, tengamos BeReal, o tengamos Discord, o tengamos Reddit, porque, o tengamos F3, porque se fija que no son pensadas para nosotros y no nos va a aparecer en nuestras plataformas. Así como nosotros a veces decimos, es que los niños no están en Facebook, claro, porque esa es una plataforma de viejos, ¿se fija? Con todo cariño y respeto a los viejos, que somos nosotros, para ellos. Entonces, hay un primer elemento de la naturaleza comercial de las plataformas que pone límites para nuestro conocimiento de lo que usan niños, niñas y jóvenes. No hay cómo saberlo a no ser que hablemos con ellos, ¿sí? Esa es una cuestión muy importante para el tema, por ejemplo, de la prevención y que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, eso es lo primero, la naturaleza comercial de las plataformas y cómo funcionan. Quiero darles solo un ejemplo. Durante mucho tiempo se criticó Instagram, ¿no? Para que vean ustedes cómo funciona. Instagram se criticó porque decía no era real, ¿no? No era, no, la gente sacaba 40.000 fotos para poner una foto, entonces era todo artificial. Y en función de eso apareció una plataforma que, esta que dije yo, BeReal. Lo que hace esa plataforma es que le envía a uno en cualquier momento, ¿no?, del día, de manera random, un mensaje para decir, saca la foto ahora, ¿no? Se fija que el mensaje que vende es que yo te voy a, de manera espontánea a ti, pedir tu foto. Pero lo que realmente está pasando ahí es poder analizar diferentes momentos de tu día para saber qué cosas tú haces. Y además son dos fotos, una de frente y una por detrás, para ver que efectivamente tú estás donde dices que estás. Entonces, te fijas tú que lo que se vende es que, yo soy sincero, pero lo que está haciendo la plataforma es tener 360 grados de información de dónde tú estás y las cosas que tú haces en diferentes momentos de tu vida. ¿Te fijas cómo se mezclan las cosas? Eso es importante. Lo segundo, nosotros durante mucho tiempo hablamos de lo virtual, ¿no? Hicimos en la pandemia clases virtuales, reuniones virtuales, pero la virtualidad en su acepción es simulación de la realidad. Pero todo lo que pasa en el mundo digital es pura realidad, ¿no? Esta reunión es real, tiene efectos sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras ideas, sobre nuestras emociones. Por tanto, lo que pasa en el mundo digital tiene efectos reales sobre las personas. Entonces, la violencia que ocurre es real también y tiene consecuencias reales, ¿no?, desde un punto de vista de consecuencias emocionales o relacionales, ¿no? Entonces, a veces dice la gente, bueno, pero no te hizo nada, no te tocó, no fue cara a cara. Pero las investigaciones nos dicen que efectivamente sí hay efectos de la violencia, ¿no? Y lo tercero es que nosotros decimos, mira, nuestra generación dice, nosotros navegamos, nos conectamos. Se fija que nosotros tenemos una idea de que está esto que pasa aquí y está la realidad por fuera, la realidad material, cara a cara, ¿cierto? Entonces por eso nosotros decimos navegamos. Mira la metáfora. Navegar es dejar tierra, ir al mar y volver, ¿sí? O conectarse y desconectarse. Para niños, niñas y jóvenes, esto es realidad. Lo que ocurre en Internet es, como tiene efectos reales, es parte de su realidad, ¿cierto? Entonces hay un continuo online-offline. Por tanto, cuando uno dice desconéctate, lo que está diciendo como mensaje para niños y jóvenes, sal de la realidad. Se fija que es un mensaje que no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, esos son algunos elementos de la brecha generacional que es importante de poder ir como discutiendo. Ahora bien, hay formas de victimización online, y eso ya lo sabemos, de carácter sexual, ¿no? Y ahí hay un par de definiciones y por qué son importantes, ¿no?, de considerar. Y ahí hay como una serie de elementos y escenarios donde hay formas de violencia que son las tradicionales, ¿no?, como las discriminaciones de contenido sexista, estereotipo de género, y hay algunas que son específicas por la naturaleza de la relación que se da a través de la tecnología. Y ahí siempre que hay una discusión entre definiciones que son más, digamos, desde la práctica, lo que uno va viendo, ¿no?,
siempre la práctica va a un ritmo, los que trabajamos en intervención van a un ritmo más tarde, bueno, y a veces la ley va siempre un poquito más tarde, ¿no? Siempre hay como unos ritmos y a veces hay como una sintonía o a veces no sintonía entre los diferentes fenómenos. Pero es interesante cómo pensar cuáles de estos fenómenos, ¿no? puede darse al mismo tiempo o durante algún proceso de las situaciones de trata, ¿no? Durante la captación, durante el traslado, ¿no? ¿En qué momento puede darse, por ejemplo, eh, alguna de estas conversaciones sexuales o distribución de imágenes sin consentimiento, transmisión de abusos sexuales, los videojuegos, ¿no? Tal como lo mencionó Rafael, los espacios de videojuegos son espacios altamente violentos, las investigaciones nos muestran eso, ya sea a través de los chats de los videojuegos o a través de otros chats que las comunidades de gamers conocen, ¿sí? Por ejemplo, en Discord, que es típico, el típico chat que a veces se usa para algunos juegos. ¿M? Lo importante aquí es tener una relación entre el tipo de fenómeno, quiénes son los actores que aparecen, cuáles son las dinámicas de violencia y sobre todo cuáles son las estrategias que se utilizan para ocultar la violencia como violencia. ¿No? Eso es tal vez muy importante en nuestra conversación con niñas, niños y jóvenes. No solamente decir, es hostigamiento en línea o son conversaciones sexuales o es distribución de imágenes sin consentimiento, sino que quiénes son esos actores. ¿M? Aquí hay unos, probablemente cada país tiene algunos datos, pero sabemos poco de los datos, ¿no? Este es un ejercicio que hizo un proyecto en el Reino Unido, ¿no? Para tratar de pensar qué está pasando en Latinoamérica en términos de la solicitación en línea de imágenes o la exposición de imágenes o el número de material abusivo sexual que circula a cada 1.000 personas, ¿no? Y es interesante porque los estados o la sociedad civil está haciendo esfuerzos para tratar de mensurar, saber cuál es el volumen también de las victimizaciones, que se pueden ver a través de el número de víctimas, el número de perpetradores y la cantidad de producción de imágenes abusivas sexuales que circulan. Son algunas formas de poder saberlo. En el caso de Chile, solo para poner un ejemplo, nosotros tenemos una encuesta de povictimización, esto es, diferentes formas de victimización que sufren niñas, niños y jóvenes, ¿no? En distintos escenarios, ¿no? En la familia, en la comunidad, con sus pares, ¿no? Sexuales, ¿no? Y las digitales, si ustedes se fijan, es una encuesta bien interesante para nosotros porque es a nivel nacional, representativa, con una muestra bien interesante. En el último año, ¿no? O sea, solo el 23, un 21% de los niños, niñas y jóvenes dijo haber sufrido alguna forma de violencia digital y en toda su vida es cerca del 35%, ¿no? Entonces, los diferentes estudios nos muestran que eso ha ido aumentando. ¿Qué sabemos de los estudios internacionales y de los regionales? Que aumenta la victimización en diferentes modalidades, que aumentan también las imágenes autoproducidas. Y eso es bien interesante porque están justo en un límite entre la frontera entre la exploración sexual y experiencia abusiva. Niños, niños y jóvenes exploran su sexualidad también a través de medios digitales. Lo que ha aumentado muchísimo, ¿no? Y todos los estudios nos muestran es la victimización entre pares, ¿no? No es que los adultos no se hayan ido de la forma de victimización, sobre todo en explotación, pero también hay una forma entre pares que no necesariamente responde a la idea de víctima, victimario o agresor, víctima. Quiero poner un ejemplo. Y es interesante porque nos ayuda mucho a pensar formas de prevención. En un grupo escolar de niñas, ¿no? Preadolescentes, se armaron un grupo de WhatsApp donde podían compartir, dado que el caso de Chile, pero yo creo que toda Latinoamérica, ¿no? Con excepción probablemente de Uruguay, la educación sexual integral no es algo que está sostenido todo el tiempo, ¿no? No es una cosa como un programa, ¿no? Bueno, tal vez estoy hablando solo del caso chileno, ¿no? ¿Sí? Las niñas buscan su forma de saber y explorar entre pares. Entonces, ese grupo de preadolescentes tenía un grupo de WhatsApp para compartir todos los diferentes elementos de etapa de crecimiento, sus caracteres sexuales secundarios. Era un grupo como de educación y autoayuda, ¿cierto? Donde mostraban, no sé, la ropa que usaban, cómo iban creciendo, ¿no? su cuerpo. Y pasó que en el fondo un grupo de ese grupo, ¿no? Se enojaron y distribuyeron toda esa imagen al resto del curso. ¿Se fija? Entonces, eso no está en el plano de la violencia sexual digital como lo entendemos, ¿no? Es más bien el consentimiento y el respeto. Pero probablemente esa práctica podría tener que ver, en el caso chileno, con lo que es un delito sexual, ¿no? Que es de producción, almacenamiento y distribución de
Aquí se llama pornografía infantil, pero es imágenes abusivas sexuales o material abusivo sexual. Se fija como una cuestión que está en un plano, como por ejemplo, sobre todo el consentimiento, puede transformarse rápidamente en una forma de delito. En el caso de las formas de explotación online, las modalidades que se han ido descubriendo, sobre todo en el tema del material abusivo, es más extremo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la transmisión de abusos sexuales en línea, ¿no? Ya dijimos que las víctimas sufren consecuencias y una cuestión que es muy importante, que también lo mencionaba ahí Rafael, es que la industria tiene débil protección. O sea, la industria, ¿no? Las plataformas comerciales, los modelos de negocio no están pensando la protección de la niñez, ¿no? En un estudio de Stanford del año pasado mostraba que la red, de todas las redes, la más frágil para la venta de imágenes y material abusivo sexual entre pares era Instagram por una razón bien particular. En el caso de, yo no sé si en toda Latinoamérica, pero en el caso de Estados Unidos y Europa, uno puede comprar tarjetas de prepago, tarjetas de créditos prepago, sin necesidad de registrar los datos. Entonces, como Instagram permite mucho comercio, ¿sí? Había toda una serie de intercambios de material abusivo sexual a través de tarjetas de crédito de esas prepago. Se fija, Instagram no pensó que la gente iba a hacer eso, pero tenía pocos mecanismos de seguridad desde ese punto de vista. Y cuando aparecen imágenes abusivas sexuales, ¿no? Los niveles de respuesta no son tan rápidos como uno supondría, ¿no? Que se baje inmediatamente, no. Pasan algunas horas y mientras tanto se abren nuevas cuentas. Entonces la industria, hay que hacer como una conversación con la industria también. Es por lo mismo que nosotros hablamos, y voy terminando, con el uso seguro y responsable de Internet, de los dispositivos de videojuegos. O sea, no basta estar protegido, ¿no? Estar seguro, sino que también hay que ser responsable porque uno fácilmente podría entrar en una relación abusiva con otros, sobre todo los niños y los jóvenes. ¿Qué cosas no funcionan? No, nos dice la evidencia y las investigaciones que hemos hecho. La idea del cuidado con los extraños, ¿no? Lo que dice Stranger Danger, cuidado con los extraños. Por la sencilla razón que si yo le pregunto a ustedes, que somos aquí adultos, yo sé que probablemente no tenemos ese tiempo, pero si nosotros estuviéramos hablando, pónganse en este escenario, por favor, 2 horas diarias, chateando o hablando con alguien que no conocemos, ¿cierto? Un desconocido que conocimos en cualquier lado. ¿En cuánto tiempo esa persona deja de ser desconocido? No un íntimo ni un amigo, ¿no? Solo un desconocido. En grupos como estos me han dicho entre un día y una semana, ¿sí? Piense usted un niño o un joven, ¿en cuánto rato una persona deja de ser desconocido? Entonces uno le pregunta, ¿con qué estás jugando? Con mis amigos. ¿Y de dónde los conoce? Del juego. Entonces, dejaron de ser desconocidos completamente. Asimismo, la idea del extraño como el adulto, ¿no? También hay una imagen ahí y a veces un mito de que los adultos se hacen pasar como con un avatar. Probablemente eso fue en un principio, pero hoy día, niños y jóvenes, probablemente si son más pequeños no, pero jóvenes saben inmediatamente con quién están hablando, pueden localizar la edad que tienen más o menos por la manera en que usan todas las diferentes herramientas que están puestas en... Entonces, a sabiendas de que están con un adulto, se fijan, no es que están engañados, a sabiendas que están con un adulto, ellos están disponibles para seguir una conversación. El riesgo, de nuevo, ¿no? Uno dice, cuidado con, le dice a los niños y a los jóvenes. Por supuesto que depende mucho de la edad, ¿no? Pero dice, tenga cuidado con eso. Y ellos te pueden decir, ¿con qué? Y si uno no sabe esa plataforma ni cómo funciona, ¿qué le va a decir uno? ¿Se fija? Ahí es muy importante la conversación. Nosotros hemos ya hablado de una conversación de sincera curiosidad, ¿sí? Y la psicoeducación puede aumentar el conocimiento, pero no necesariamente cambia las prácticas. Mis 40 segundos. ¿Qué piden los niños? No, en las investigaciones que hemos hecho. Que no respuestas culpabilizadoras, ¿no? O sea, que sea el adulto no echarle la culpa. Como por decir, pero ¿cómo hiciste eso si tú te sacaste la foto? O tú hiciste esto, ¿no? Ellos no quieren eso, quieren que les sea una respuesta comprensiva. Ellos quieren supervisión e información, pero si por supervisión no es control, es más bien información como de diálogo, ¿no? Que confíen en sus recursos, pero también ellos quieren conversaciones profundas. Esto es muy importante, porque hay que tener tiempo para tener esa conversación profunda. Educación sexoafectiva, muy importante, apoyo salud mental, apoyo social, ¿no? Y ellos también quieren ayudar a otros a partir de las experiencias que han tenido. ¿Sí? Eh, lo dejo hasta acá porque estoy en mis 20 minutos y después podemos seguir conversando de algunas otras cosas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Edgardo, porque la verdad que fue muy interesante tu exposición y nos has dejado ahí un montón de preguntas que seguramente podremos luego hacerlas en el momento de las preguntas, ¿no? Bueno, vamos a presentar entonces a nuestra tercer participante. Ella es de Bolivia, se llama Gaby Coca Maldonado. Gaby es oficial de policía y acá me han puesto destacada figura en la lucha contra el cibercrimen en Bolivia. Así que gracias, Gaby, por estar acá presente y tenés la palabra. Gracias, Gracias, Diana. gracias. A ver, no sé si me No sé si escuchan. me escuchan. Me conecto, ¿no? Si tenés que cerrar la otra. Ahora sí, mejor lo manejamos. Ahora sí se escucha, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, gracias por la presentación. Buenas tardes tengan todos ustedes. Qué lindo poder compartir con todos ustedes estos espacios donde nos permite retroalimentarnos, conocer esas buenas prácticas y observar que Bolivia como tal no está alejado de todo lo que ustedes han expuesto y de esa realidad y de los cibercrímenes que se están presentando ahora. Principalmente donde se ven involucrados nuestra población niño, niña y adolescente. Eh, a ver, voy a compartir pantalla, pero creo que no tengo habilitado para A compartir. ver, espera un poquito eh, ahí está. Ahora sí. No, No, tampoco. te he puesto como coanfitrión. No, sí, fíjate ahora. ¿No será el otro, Viviana? Estoy con dos No, dispositivos te estoy ahora. poniendo en este, te estoy acá en el tuyo. Ahí te puse como coanfitrión. No me deja. ¿En el otro podrás intentar? En el otro, a ver, espera, ¿dónde estás el otro? Déjame ver. Claro que te busque un segundito nomás, ya te No está con busco. con la cámara, ¿no? Gaby Coca dice coanfitrión. Y a ver, otro, hay otro más. Sí, Eh, ahí está. ¿Cómo figuras en el otro? con Gaby Coca Maldonado. Acá. Ahí, ahí está. Ese es, A, ahora sí. a ver ahora. Gracias, Viviana. Bueno, como les decía, nosotros no estamos alejados de lo que nos bien explicaban Rafael y Edgardo. Bueno, yo trabajo en la Policía Boliviana en este momento, soy capitán, y precisamente hemos desarrollado una serie de actividades que se vinculan a este tipo de investigaciones. Me voy a enfocar un poco más sobre aquello, tal vez un poco más práctico y mostrarles un poco de casuística con un caso que ha sido sumamente emblemático en nuestro país. Pero sí, es muy cierto, la pandemia, ¿sí? La pandemia, de hecho, nos ha mostrado y ha desnudado, en todo caso, nuevas formas que se han estado desarrollando con el uso de las redes sociales, con el uso del Internet, donde la población niño, niña y adolescente se ha visto sumamente afectada, ¿no? Y en definitiva, estas nuevas formas de operar, pues nosotros vamos desarrollando, hemos adecuado nuestros procedimientos. Les voy a explicar un poquitito de la normativa, que tal vez estamos un poco flojos en ese sentido, tal como decía Rafael. Nosotros todavía no tenemos tipificado como delito el fenómeno del grooming. Sin embargo, tenemos alternativas que nos posibilitan poder desarrollar este tipo de investigaciones y adecuar al tipo penal de pornografía. Sin embargo, pues es como bien les refería, el incremento de casos con estas poblaciones y el uso de las redes sociales, pues ha posibilitado de que ellos fácilmente se puedan convertir en víctimas. Y ahí está también la desinformación que ellos puedan tener, porque precisamente ante el desconocimiento de este tipo de actividades, pues los adolescentes pocas bien veces se consideran unas víctimas, ¿no? Más bien ellos creen que son parte de ese acto delictivo, prefieren callar, prefieren
no brindar ningún tipo de información a sus familiares y se convierten en estas víctimas por mucho tiempo, ¿no? Que es situación que puede desencadenar, por supuesto, en cierto tipo de conductas que ellos van presentando, ¿no? Se aíslan, se deprimen, bueno, una serie de consecuencias tal vez que podría traer todos estos delitos, ¿no? Lo que procuramos nosotros como Policía Boliviana desde todo punto de vista es trabajar con labores de prevención, informar a la ciudadanía, porque creemos que trabajamos bajo un criterio fundamental en sentido de que mientras una persona más informada esté, menos posibilidades tiene de ser una víctima. Quiero empezar esta presentación precisamente con algunos datos que se han estado presentando en nuestro país que se vincula precisamente al uso de las redes sociales, ¿no? Y que no nos hemos alejado de toda esa realidad, de toda esa exposición que tenemos por parte de Argentina y de Chile y que precisamente se adecúa también en Bolivia. Evidentemente, el delito de trata de personas, nosotros hemos tenido una modificación de la normativa el año 2012 con la ley 263 que en todo caso, dentro de la tipificación del delito de trata, nos ha posibilitado adecuar tal vez con algunos términos este uso de las redes sociales dentro de la captación misma que se pueda presentar. Sin embargo, en los fines que nosotros tenemos, que es el principal, explotación sexual comercial, hay un antecedente muy importante que ahora lo estamos viendo y que lo vamos a ver, ¿sí? Todos bien sabemos que los escenarios de este tipo de delitos se están trasladando. ¿Qué quiero decir con esto? Si antes nosotros contábamos con escenarios físicos, ¿no? Donde se podían efectivizar, se desarrollaban estos casos de trata de personas que podrían tener otro tipo de características, pero ahora estos escenarios se están trasladando a los ordenadores, ¿no? Donde se están cometiendo este tipo de delitos y se está utilizando esta tecnología para que se pueda, captar a estos adolescentes a través de ofertas anzuelo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa captación llegamos al fin último, que nosotros tenemos en Bolivia una incidencia mucho más elevada con la explotación sexual comercial, pero nos enfocamos en lo que se va a venir, que es la explotación sexual comercial en línea. Eso también se va a trasladar poco a poco el delito de trata de personas está encontrando nuevas formas de operar, ¿no? Y precisamente lo que busca o lo que se busca en este tipo de delitos es que pase totalmente invisibilizado, adecuando estas nuevas formas de operar, ¿no? Y es ahí donde tenemos nosotros como Policía Boliviana que desarrollar cierto tipo de intervenciones y bueno, se están tomando ciertas alternativas, cumplimos con ciertas labores proactivas para poder identificar este tipo de casos, pero muy importante es la información a la ciudadanía para que en esa medida ellos también puedan desarrollar las denuncias que se crean convenientes. Cuando nos referimos a la explotación sexual en línea, si bien nosotros antes determinados esos encuentros dentro de la explotación sexual comercial, esos encuentros físicos que se podía tener con la víctima, ahora no, ya se está desarrollando a través de la red. Hemos tenido muy pocos casos con estas características, pero sí se han presentado donde se utiliza la red social, les decía, desde el inicio de la captación y la efectivización de ese acto como tal a través de estos ordenadores, ¿no? Con reuniones, llamadas virtuales que se pueden ir desarrollando y se efectiviza este proceso de la explotación. ¿Qué es lo que más tenemos en estas poblaciones? En cuestiones de pornografía, por ejemplo, ¿no? Que así se ha tipificado dentro de nuestra normativa boliviana, ¿no? Entendemos que ya los términos también se están cambiando, sin embargo, en nuestra normativa boliviana está como pornografía, es un agravante cuando se trata con un contenido sexual de niño, niña y adolescente, que precisamente el uso de las redes sociales también ha posibilitado de que nuestros niños y adolescentes tengan un acceso ilimitado a estas páginas, a este uso del Internet, lo que los convierte en víctimas potenciales. Y desafortunadamente en esos espacios donde no hay control o no hay supervisión, como bien refería Edgardo, ¿no? Pues es más complejo cuando ellos desconocen sobre este tipo de actividades, fácilmente generan cualquier tipo de comunicación. Pareciera que dentro de la población niño y adolescente, mientras más contacto tienes dentro de las redes sociales, más popular eres, e incluso más bajo ese criterio, ellos asumen ciertas medidas que sin duda los colocan en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ellos se exponen a este tipo de contenidos, están creando grupos de WhatsApp donde se difunden este tipo de contenidos, igual referían, se está produciendo este material. Nosotros como Bolivia anteriormente, pues
investigábamos casos de pornografía donde se vinculaba a población niño, niña, adolescente, que no precisamente era una producción de Bolivia, ¿no? Investigábamos estos casos porque en Bolivia un ciudadano podía acopiar esta información de otros países y eso lo difunde y comercializa. Pero resulta que ahora estamos encontrando nuevas modalidades y precisamente con el fenómeno del grooming, donde los delincuentes están logrando que los adolescentes puedan producir este tipo de contenidos, por supuesto, bajo una serie de eh, características que bien nos explicaba Rafael cuando se trata de grooming, ¿no? Y se está comercializando este tipo de productos y ya vemos cómo se está difundiendo este material. Nosotros trabajamos en ese sentido mucho con España, es un país muy aliado para nosotros para trabajar en temas de pornografía y sus investigaciones, pero ahí está la vulnerabilidad que vemos cuando los adolescentes tienen este acceso irrestricto. En el tema del grooming, y que bueno, les decía, desafortunadamente, en tiempo de pandemia, ha incrementado de manera sumamente significativa, ¿no? Y hemos podido observar que estos actos se adecúan perfectamente a la definición de grooming, ¿no? Como bien ya Rafael nos explicaba, desde el momento que se crea ese perfil falso por el delincuente, pues él toma contacto con un adolescente a través de las redes sociales, el que comúnmente hemos utilizado es el Facebook en nuestras investigaciones, o el WhatsApp, que también es una red social importante para estas investigaciones, ¿no? Tienen ese contacto inicial. Este es un proceso que se da de forma progresiva, ¿sí? Puede durar días, semanas, puede durar más tiempo de aquello. Hemos tenido una víctima de que ha permanecido en esta situación casi durante 2 años. Entonces, es progresivo, ¿no? Genera una relación de amistad. El adolescente cree que está conversando, compartiendo información con una persona de su misma edad, pero eso es totalmente incierto, falso. Y posteriormente aquello que ellos generan, esta comunicación, esta confianza dentro de estos contactos, pues ya pueden iniciar una relación sentimental donde precisamente ahí inicia el intercambio de imágenes, ¿no? El delincuente logra manipular, logra convencer a estos niños adolescentes para que ellos puedan producir cierto tipo de contenidos, desde fotografías, que es lo que hemos observado, esa es la modalidad que se va utilizando. Voy a prender la luz desde las fotografías que se piden, ¿no? Ustedes saben que esto es progresivo, se va pidiendo por partes del cuerpo y esto va aumentando cada vez más hasta que llegan a videograbaciones, hasta que llegan a actos de masturbaciones que se van enviando por los adolescentes cuando ellos creen que están intercambiando esta información con su supuesta pareja virtual, ¿no? Hay un momento en que, el adolescente decide ya no enviar más de estos contenidos precisamente porque cree que sí, ha cometido un error y que puede tener alguna sanción por aquello, pero ante esta negativa ya vemos el chantaje, la intimidación, las amenazas que se presentan por parte del delincuente para que ellos continúen mandando estas imágenes y lo principal, como ellos decían, ¿no? Si no me mandas más imágenes, pues, o más contenidos, voy a publicar todo lo que me has enviado. En casi todos los casos que nosotros hemos trabajado, identificamos este modus operandi. ¿Sí? Identificamos este modus operandi donde sí se ha difundido y se ha logrado, han logrado manipular a tal extremo a los adolescentes que han logrado que ellos produzcan ese tipo de contenidos, ¿no? Y se ha difundido, por supuesto. Conocemos bien que uno de los últimos elementos del grooming es generar un encuentro físico que podría concluir en una agresión sexual, ¿no? Si bien si nosotros ya identificamos esta agresión como tal, investigamos por un delito mayor que es de violación. Sin embargo, si esto no se ejecuta, ya trabajamos con los otros antecedentes y lo adecuamos al fenómeno del grooming, que en nuestro caso se tipifica como pornografía. En el tema de sexting, que también es muy regular, que está vinculado con el tema de la sextorsión también, pues aquellas imágenes que se toman los mismos adolescentes, siempre tiene un mensaje, un contenido sexual, entonces, esto se comparte y también puede ser mal utilizado y de la misma manera, ahí precisamente, cuando nosotros hablamos de sexting e ingresamos ya a un proceso de sextorsión, hemos visto que entre pares se ha podido desarrollar esta actividad, ¿no?
que han sido los mismos compañeros, inclusive de las mismas unidades educativas, quienes han ejercido a través de perfiles falsos estas amenazas y chantajes y se ha logrado esa sextorsión como tal. Entonces, son los principales que nosotros tenemos en este momento en nuestro país y pues que vamos identificando. En este tipo de investigaciones es importante hacerles conocer a todos ustedes que si bien tenemos ciertos vacíos, como les bien refería en fenómenos del grooming, pero sí adecuamos otro tipo penal que podría ser un caso tal vez de trata o un caso de pornografía. Sin embargo, eh, quería comentarles que todavía estamos en ese proceso, pero ya estamos trabajando con la evidencia digital, ¿no? Nos comentaba Rafael cuál es el proceso, el tratamiento que se da a esta información. Ya al trasladarse el delito de trata de personas a los ordenadores desde el proceso de la captación, nosotros estamos trabajando ya con la colección de esta evidencia digital para posteriormente trasladarla, presentarla en audiencia y lo que corresponda, ¿no? Afortunadamente, la ley 263 y que este es el artículo de trata de personas, como ustedes pueden observar. Sin embargo, en cuanto a evidencia digital, la ley 263 especifica claramente que dentro de las funciones de la policía boliviana está la examinación minuciosa de los dispositivos que han sido secuestrados o incautados. Y dentro de eso, por supuesto, tenemos los dispositivos electrónicos y sobre aquello trabajamos ya con este tipo de procedimiento donde se hace un congelamiento de imágenes, una serie de informes, posteriormente ya se traslada para una pericia, cumplimos con todo ese procedimiento para no tener observaciones en el futuro. Sucede que en el delito de trata de personas, estos procesos de captación a través de los anuncios al suelo ha posibilitado tanto esa facilidad de anonimato que se tiene a través de una red social que pues mucha gente encontrándose en situación de vulnerabilidad fácilmente caen en este tipo de ofertas. Con esto no quiero decir que las anteriores formas de captación en delitos de trata de personas han desaparecido. Las agencias de empleo, los encuentros en lugares públicos, no ha desaparecido, pero por supuesto ha habido una disminución significativa, ¿no? Y ahora esta captación para las ofertas sexuales se están trasladando a las redes sociales. ¿Sí? Y que es muy fácil crear un perfil falso, crear una empresa falsa, lanzar una oferta de trabajo que tiene especificaciones muy características en temas de trata de personas. En estas ofertas generalmente piden gente joven, eh, gente que pueda cumplir pocas horas de trabajo, muy pocos requisitos para poder acceder a ese trabajo y por último, pues una muy buena paga, ¿no? Y ustedes comprenderán que una persona encontrándose en situación de vulnerabilidad en una situación de necesidad, fácilmente va a poder aceptar y acceder a este tipo de ofertas de trabajo. Como ustedes observan en la ley 263, tengo 6 minutos más, si estoy bien, en la ley 263, en la parte inicial, la tipificación, bueno, inicialmente la tipificación del delito de trata de personas es muy similar a lo que establece el protocolo de Palermo en su artículo 3, referente a las características del delito, los elementos del delito y lo que refiere también al consentimiento, ¿sí? Y consideren ustedes que en la parte superior especifica quien por cualquier medio de engaño, dice, ¿no es cierto? Entonces, aprovechamiento de una situación de dependencia o vulnerabilidad. Entonces, ese cualquier medio nosotros íbamos trabajando y precisamente observamos estas formas de captación a través de las redes sociales que se están presentando, ¿no? Y que es lo más común en este tiempo. Miren ustedes que em, la desinformación tal vez que se pueda tener dentro de la ciudadanía es vital para poder evitar este tipo de casos, o la información más bien, no la desinformación, la información. Y precisamente eh, en, han habido casos que nosotros hemos investigado donde la gente en esa situación de necesidad en la que se encuentra, inclusive se han atrevido a intercambiar contratos de trabajo a través de las redes sociales, ¿no? Que se firman, se mandan. O sea, es bien complejo cuando no trabajamos con prevención precisamente para poder comunicar a la ciudadanía que tiene que estar alerta ante este tipo de ofertas, ¿no? Entonces, esa desinformación fácilmente los va a convertir en víctimas. Las redes sociales se utilizan así.
Desafortunadamente, las personas no tomamos los recaudos a veces de verificar que esa persona realmente exista, que esa empresa realmente exista. Directamente concertamos el trabajo a través de la red social, aceptamos el trabajo a la red social, directamente vamos al punto de encuentro para ejecutar la labor y nos encontramos con que no había sido con lo que se ha presentado, sino más bien es un caso de trata de personas, ¿sí? Con un fin de explotación sexual comercial. A ver. Esta es la tipificación del delito de pornografía, de acuerdo a la ley 263. Les decía, no está tipificado como delito el fenómeno del grooming, pero adecuamos a esta tipificación que se tiene dentro del artículo 323. ¿Sí? Y como ustedes podrán observar, acá especifica que aquella persona que produzca este tipo de contenidos, ¿sí? Y los exhiba, los escriba a través de cualquier anuncio impreso, transmisión de archivo de datos en red pública o de comunicaciones, sistemas informáticos, electrónicos o similares. Esa es la puerta abierta que nosotros tenemos como funcionarios policiales para que podamos poner en conocimiento de estos casos a Ministerio Público y a partir del Ministerio Público pues se inician las investigaciones de oficio. ¿No? Los delitos de trata de personas, tráfico de personas, pornografía, proxenetismo son delitos de acción pública. Nosotros podemos iniciar con el Ministerio Público estas investigaciones de oficio. Entonces, fácilmente a la identificación de cualquiera de estos casos, pues ya iniciamos las investigaciones. Sin embargo, en casos de grooming es muy común que la víctima pueda realizar la denuncia, bueno, en compañía de sus padres, porque siempre son adolescentes, y iniciemos la investigación, que hemos tenido, sí, resultados positivos, pero la producción del material sí se ha desarrollado. Hay un problema bastante recurrente también por lo cual nosotros tratamos de informar a los padres de familia, y es que cuando ellos detectan que su hijo se ha convertido en víctima o cuando el hijo comenta sobre la situación que estaba atravesando, lo primero que hacen los padres es desaparecer la información, bloquean el contacto, borran los mensajes, borran los videos, ¿no? O le llaman a esta persona a través de WhatsApp, tienen una discusión y creen que con eso el problema se ha solucionado, pero eso no es así. En realidad, eso no sirve de nada dentro de nuestra investigación. Lo que nosotros recomendamos es siempre tratar de que ellos se trasladen con todo este material hasta nuestras dependencias para que nosotros podamos identificar y desarrollar correctamente nuestras investigaciones. Este es un caso sumamente emblemático que hemos tenido en Bolivia, precisamente con una captación que se ha dado a través de las redes sociales, y precisamente, producto de esa captación, el caso se ha identificado a 3 muchachas que han sido reportadas como desaparecidas y que desafortunadamente este ciudadano, Richard Choque, pues las mató, ¿sí? Las mató y él las ha enterrado en sus propios inmuebles, en sus propios terrenos, pero la modalidad que él ha utilizado de manera inicial es realizar la oferta de trabajo a través de la red social utilizando un perfil falso. A través de esta oferta de trabajo han acudido estas señoritas para poder desarrollar la función y a partir de aquello él iniciaba ya con un continuaba más bien con este modus operandi, las citaba, les inicialmente él las obligaba a mantener relaciones sexuales, posteriormente a aquello él las videogrababa, las amenazaba con difundir estos materiales, de alguna manera ha mantenido contacto con estas señoritas y al final terminó pues quitándoles la vida, ¿no? Eh, ha sido un trabajo sumamente complejo dentro de estas investigaciones. Se han utilizado una serie de técnicas investigativas por parte de la policía boliviana, se han desarrollado labores proactivas como es el patrullaje cibernético y eso ha posibilitado que se pueda identificar a otras víctimas más que no han corrido afortunadamente con esa desgracia, pero sí, se ha identificado 3 víctimas producto de de este delincuente. Y les decía, una función importante para nosotros es el patrullaje cibernético que la ley prevé, ¿no? Y que a partir de aquello nosotros podemos, como una actividad proactiva de la Policía Boliviana, monitorear estas páginas públicas de Internet para poder identificar casos de trata y tráfico de personas, ¿no? Y que eso es lo que se ha trabajado también con el caso que bien les estaba refiriendo. Y bueno, tenemos una serie de mecanismos para poder utilizarlos. La ley prevé el agente encubierto, ¿no? También dentro de la policía boliviana, pero no especifica el agente encubierto virtual.
Sin embargo, utilizamos otras técnicas para que podamos realizar ciertas labores de investigación, de inteligencia, tal vez dentro de estos grupos, dentro de estas redes, que nos permitan identificar. Así que me he pasado un minuto, sin embargo, yo estoy atenta, Viviana, a los comentarios, a las preguntas y a lo que ustedes deseen, y muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias a las excelentes disertaciones de cada uno de, de nuestros expositores, muy esclarecedores, y seguramente va a haber un montón de preguntas que yo no estoy viendo ahí, pero bueno, voy a dejar a la licenciada Erika Sbritz de Chile, creo que estuvo tomando datos de las preguntas, y para ver, digamos, qué Sí, preguntas se fueron haciendo. A ver, Erika. tenemos algunas preguntas acá por Zoom. No voy a prender la cámara por cuestiones de la conexión. En Chile hay mucha lluvia también. Estamos complicados ahí, Perdón, ahí está, complicadas. un segundito. Gaby, ¿podés dejar de compartir el... Ahí está, listo. Se te recuperó. Preguntan si tienen acceso, van a tener acceso a los materiales presentados, más allá del video que se está grabando y de la conexión Facebook. Pero ahí le pedimos a los expositores y a la expositora, y Edgardo nos dice que sí. Tal vez después se los podemos compartir por mail, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, ¿en qué porcentaje se dan, nos preguntan desde Ecuador, ¿en qué porcentaje se dan las víctimas de trata en mujeres, niñas y adolescentes? Y la otra pregunta relacionada también, la hacen desde Ecuador, si se ha podido medir el delito del antes y después de la pandemia en COVID. ¿Quieren ir respondiendo a esas dos y después seguimos con las otras? A ver, perdón, la primera pregunta creo que es muy general, no es específico al tema de cibercrimen. No sé si Rafael quiere contestar, si no puedo contestar yo. Como quiera, Vivi. No, vos tenés datos, pues yo tengo datos, digamos, nacionales. Vale, dale, dale con los nacionales, Bueno, yo te puedo dar bueno. un dato después provincial. Voy a hablar de Argentina. En Argentina, a ver, lo que uno tiene, que está muy bien, las estadísticas nuestras, son datos de rescate de personas que son víctimas de trata. Lo cual no significa que tengamos datos de todas las víctimas de trata. Son las víctimas rescatadas eh, presuntamente por trata de personas. De esa cantidad que en la actualidad han llegado a 20.000 personas desde el año 2008, nos encontramos que solamente un 9% del total de las víctimas rescatadas en Argentina son niños, niñas y adolescentes. Desconozco, porque no hemos invitado ahora al Programa Nacional de Rescate, pero capaz que Rafael tiene esa información, cuántas personas de ese total tienen que ver con este tema que es el cibercrimen, ¿no? Se han utilizado otras metodologías que siempre es el engaño, la mayor parte de la modalidad de reclutamiento de personas que luego van a terminar siendo víctimas. Si esa era la pregunta, no sé si quieres agregar algo más, Rafael. No, si te parece ya a la segunda, que preguntaban, si mal no recuerdo, el tema de la pandemia. Ahí puedo aportar desde acá y Bueno, después bueno, le paso la palabra a los ahora colegas sí, a están los hablar colegas, está Gaby y Edgardo, si tienen datos, pueden compartirlo de sus países. Sí, tal vez cortito, Viviana. En definitiva, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos de ese Ministerio Público y de la Policía Boliviana, la población femenina entre mujeres que comprenden entre los 18 a los 28 años, 30 años más o menos, es la población que registra mayores casos en delitos de trata de personas, que probablemente se pueda adecuar a un 43% de los casos, ¿no? Y seguido de esto tenemos población adolescente que está con un 17%. Entonces, eh, hay un índice significativo de aumento, principalmente en estas poblaciones. Esto no descarta, por supuesto, la existencia de víctimas varones, ¿no? Que ellos casi siempre son encontrados como víctimas en temas de trata de personas con el fin de explotación laboral, ¿no? Sin embargo, hay un aspecto bien importante, Viviana, que yo quería compartirles a ustedes,
y que en delitos de trata de personas, ustedes saben que se aplica la perspectiva de género, pero no precisamente porque los datos que nos arrojan nos dicen que más mujeres son víctimas que los varones, sino porque es así y objetivamente también es así en las investigaciones. Los niveles de violencia que se ejercen sobre una mujer son mucho más fuertes que los niveles de violencia que se ejercen sobre un varón, ¿no? Entonces, ahí la situación es mucho más compleja. Entonces, sí, sí tenemos esos porcentajes. Si acá en Argentina tenemos, yo me olvidé decir el tema de mujeres y varones, hay más o menos un 60% de víctimas mujeres y un 40% de varones que tiene que ver justamente con la trata laboral. Y algo que se logró en nuestro país es visibilizar la comunidad LGTB como víctima. Entonces, en las estadísticas no solamente figuran mujeres, varones, niños, sino también personas travestis o trans que fueron víctimas fundamentalmente de explotación sexual, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero siempre, como vos decís, la mayoría son mujeres y niñas, e incluso en la trata laboral, yo siempre digo que las víctimas, tenemos muchas víctimas de origen boliviano, ¿no? Siempre son, digamos, las que cobran menos, tienen que hacer otras tareas aparte del trabajo que hace el resto, como la limpieza, la comida, ¿no? Y sufren abusos sexuales. Hemos tenido acá un caso en que yo participé, un caso tremendo, ¿no? De una chica de origen boliviano que terminó en un taller textil acá de una zona del Gran Buenos Aires, que casi la matan, porque el marido de la mujer que estaba en el taller textil la abusaba sexualmente, y cuando ella le cuenta a la esposa de que esto estaba pasando, digamos, no solamente, digamos, no se solidariza con la joven, sino que la empieza a castigar. Y el castigo incluía cosas tremendas, como sacarle con la pinza piel, por ejemplo, cortarla, colgarla, ponerle picante en la vagina, y la tenía atada a una máquina de coser, ¿no? Y que por suerte otra persona de la comunidad boliviana que llegó ahí, que la encontró, la logró rescatar y se salvó. Pero siempre las mujeres es como que el sufrimiento y las consecuencias son mucho mayores. No sé, ahora está Edgardo Toro, si tiene datos Sí. de Chile. No, no, yo solo quisiera mencionar dos cosas en relación a los datos. Bueno, me imagino que nos pasa a todos que tenemos dificultades para los datos porque son los que entran a los sistemas, ¿no? O sea, son los que uno reconoce y toda esa cifra que no llegan a los sistemas, sabemos que está, pero no sabemos cómo cuantificarla. Interpol, en términos de delitos sexuales online, Interpol sí lo que vio que durante la pandemia, en el fondo, aumentó el volumen de imágenes abusivas sexuales que circulaban en la Internet. Eso sí fue un dato que pasó durante la pandemia. Y lo que probablemente desde el punto de vista de la explotación sexual, cuando hay ni jóvenes, sobre todo niñas, niñas y jóvenes involucrados, pasa algo que también pasa con la violencia. Como muchos de ellas y ellos no se sienten víctimas, claro, después de un proceso de acompañamiento y de intervención, es que se aparece que son víctimas, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo, ¿no? La sensación de que es víctima no aparece tan claro si no es mediado por las instituciones, porque ahí alguien preguntaba cómo se apoya, cómo se acompaña. Parte de ese acompañamiento es decir, mire, ¿sabe qué? No es su pololo, pololo decimos nosotros para el novio, ¿no? No es su novio viejo, ¿no? No es que la quiere. Usted, como muchas más, está siendo explotada por ese adulto, ¿sí? Entonces también hay una cosa importante en relación ahí a los datos que no es visible inmediatamente y probablemente el proceso de acompañamiento lo hace visible. Erika. Sí, quiero decir algo, me voy a quedar callada, pero voy a atreverme a comentar algo de Chile en cuanto a las estadísticas. Perdón, no solo esto, que no tenemos estadísticas oficiales, sino en relación con otros países son bajísimas, y que aparece esta dicotomía hombre-mujer y ahí queda la información. Digo, no tenemos acceso a otro tipo de información, por ejemplo, como recién decía Vivi en el caso de Argentina. Eso quería comentar. Sí. Em, bueno, la otra pregunta es, ¿qué recursos accesibles, curso, material bibliográfico, tenemos los adultos para interiorizarnos más acerca de estas nuevas plataformas?
Les dejo ahí para que respondan. Bien, ahí tenemos diferentes recursos. Siempre en cada plataforma misma viene embutido los niveles de privacidad para que cada uno de los padres pueda tomar el control, por decirlo de una forma, del contenido que va a consumir su hijo o su hija. Muchas veces no se lee por una cuestión de la cantidad de información que viene en una plataforma, pero sí podemos facilitar algún link luego a través de Viviana para que puedan acceder directamente, por ejemplo, lo que es TikTok y bueno, diferentes redes sociales. Pero cada una tiene a su mano herramientas para el cuidado. Sin embargo, siempre decimos lo mismo. Acá, por más que nosotros brindemos un montón de herramientas y demás, lo más importante es el diálogo, esa comunicación que debemos tener con las infancias y las adolescencias para que no sean captadas. Recuerden ustedes, y con esto ya le paso la palabra a mis colegas, en la época nuestra, lo que estamos acá exponiendo, y mismo Viviana, nosotros íbamos a la plaza y nos decían, no aceptes un caramelo a un desconocido o no hables con un desconocido. Y hoy estamos en nuestro domicilio, los niños y niñas están en su domicilio, en su habitación, hablando con un montón de personas desconocidas. Por lo cual un poco el paradigma también de, si le preguntamos, no solamente cómo te fue en la vida física, sino si alguno no está acá, le pregunta a su hijo, ¿cómo te fue en Internet? Esa pregunta, ¿está involucrada, está contenida en la familia? Me parece que no, no. Bueno, un poco ese paradigma también de cambio. Bien, Y yo solo ahí sigo completo a Rafael lo que él presenta, considerando los diferentes momentos de la vida. Probablemente para niños más pequeños, toda la idea del control parental es muy útil. Pero usted no se imagine control parental de un joven de 12, 13 en adelante. Porque en el fondo además la mayoría de los intercambios son a través de los teléfonos móviles, no es en computador, o sea, es en el momento que usted no está con él, ¿sí? Entonces, esa conversación, los niños dicen guía, sí, orientación, conversación profunda, que no tiene que ver con dar instrucciones, no es la instrucción de haga esto otro. Es como reflexionar con ellos en qué medida ellos pueden ser víctimas, pero en qué medida ellos pueden desplegar prácticas abusivas también. Es esa doble conversación que hay que ir haciendo con ellos, pero es muy difícil, y eso es una crítica al mundo adulto, es muy difícil hacer eso si uno como adulto está todo el día pegado en el teléfono. Y a veces pasa que los adultos estamos todo el día pegados en el teléfono. Entonces después le decimos, no te metas al teléfono tanto. Y ellos nos miran con cara de qué estamos hablando. Bueno, solamente, ay, perdón, solamente para acotar, sí, creemos que, y eso también se han visto en las investigaciones cuando uno observa la línea de tiempo en la comisión de delitos, observas horas y todo aquello, ¿no? Entonces, dentro de esto, observamos que la ejecución de estos delitos se van desarrollando precisamente cuando no hay un control, una supervisión o no hay el acompañamiento de los padres, es decir, horarios de trabajo, horarios nocturnos, que son donde más los adolescentes podrían tomar este tipo de contactos e intercambiar este tipo de información o producir este tipo de contenidos. Sin embargo, creemos también que las labores de prevención sí son importantes desde esta misma comunicación que debería existir entre padres e hijos, pero recomendamos también el uso de ciertas aplicaciones, ¿no? Para que ellos puedan controlar el uso de las redes sociales y del Internet con sus propios hijos. Esto lo trabajamos con unidades educativas, una muy conocida, ustedes saben que es el Family Link. Entonces, procuramos a los padres de familia darles esas recomendaciones para que ellos puedan utilizar este tipo de aplicaciones y puedan hacer un seguimiento tal vez sobre el uso, las horas que le están dando a las redes sociales de sus hijos, ¿no? Principalmente de edades tempranas, porque desafortunadamente, si bien hay disposiciones para el uso de las redes y todo aquello, pues los padres de familia estamos dando el acceso a estos dispositivos por un tema educativo, ¿no? Un tema académico, qué sé yo. Pero bueno, esto ya se puede utilizar en cierto momento, pero sí, sí trabajamos también así. Jessica, ¿vos querés decir algo? Porque te vi que levantaste la mano. Sí, primero agradecer a nuestros panelistas porque realmente han hecho una gran exposición y quiero más bien destacar algunos puntos que no lo había escuchado en otros paneles, ¿no?
y es este tema de entender cómo es cuidar, ¿no? O sea, el hecho de, hemos visto mucho desde las ciberwarnings, por ejemplo, cómo se va utilizando el miedo y la censura como una medida de protección, ¿no? Escuché con mucho agrado, por ejemplo, que digan que los niños tienen derechos digitales y que precisamente uno de ellos es protegerlos, porque en realidad siempre promovemos eso, el acceso a Internet seguro y sin violencia. Entonces, lo que generalmente promovemos es esto, porque en realidad sí o sí tienes que ingresar al Internet porque está vinculado al ejercicio de derechos. O sea, no, en un mundo post pandemia no podemos pensar en que de pronto en no entrar a Internet vamos a estar seguros. Eso no va a pasar porque igual, igual puede generar, ¿no? Otro punto que me pareció muy importante es lo que también se mencionaba, es que muchas de las víctimas de violencia, especialmente facilitadas por la tecnología, como ahora lo llaman, o violencia digital, las víctimas no se reconocen como víctimas. Esto es una realidad latente y eso tiene que ver con el adultocentrismo, ¿no? O sea, el hecho de cómo vemos que es cuando te cuentan algún problema de violencia digital, te dicen, pero es que para qué has mandado la foto, pero es que te he dicho, entonces seguimos utilizando el miedo y la censura y esto hace que muchos jóvenes adolescentes estén solos, o sea, y lo que siempre hemos visto como en las ciberguardias, en nuestra línea de apoyo era que son soledades acompañadas, así les llamamos nosotros, porque tienen mamá, tienen papá, tienen familia, pero se sienten más solos que nadie y recurren a otras instancias, ¿no? Y por último, para cerrar mi intervención, otro punto es que la seguridad digital o el cuidado digital que se debe realizar con adolescentes no está vinculado tanto a que el papá se convierta en un hacker, en un experto jugador en línea. La mayoría del cuidado digital está muy vinculado a entender cómo deberíamos cuidar. Y esto no implica que tú cuides con tu hijo simplemente como alguno de los expositores ya decía, o sea, tú no sales a la calle y le das tu nombre, tu número y tu carnet de identidad a cualquier persona. O sea, y el mismo cuidado que tú tomas en un espacio presencial se traslada a un espacio virtual. Y eso pasa mucho con entender la forma de cuidar. O sea, repetimos, el miedo y la censura no es una forma de cuidar y gracias a estos métodos que son muy antiguos además, ¿no? Y pareciera que no podemos evolucionar, hacen que estas víctimas estén con estas soledades acompañadas. Yo la verdad te agradezco mucho. He disfrutado a los tres panelistas mucho porque independientemente del enfoque que le han dado, han resaltado aquello que queríamos destacar como RAT, que era precisamente ver, entender cómo está funcionando, pero además siempre debe haber una alternativa, no tenemos que irnos de estos eventos con miedo o con más dudas o de pronto, como es tan peligroso, ahora sí a mi hijo le quito el celular porque no pasa por ello, o sea, tarde o temprano tu hijo o hija va a salir a la calle. Y la primera vez, la segunda vez, tú vas a recomendar, vas a ver, vas a supervisar, y en Internet pasa lo mismo, ¿no? Entonces, no podemos entender que, o sea, un cuidado digital sin la participación de las personas que cuidan, o sea, papás, mamás, personas que cuidan instituciones públicas, porque si bien Gaby ha podido contar el lado bonito, también hay un lado feo de las autoridades, que es como personas que no entienden y a nuestras víctimas les han terminado riñendo, mandándolas a orar así y a pedir perdón a Dios por lo que habían hecho, o directamente amedrentándolas más, ¿no? Entonces, sí es algo que también tenemos que hablar de la situación de nuestros servicios. Así que muchas gracias, me quedo muy contenta, he aprendido bastante y bueno, como RAT Bolivia, yo la verdad me quedo muy satisfecha. Gracias, Vivi. Bueno, otras preguntas, Erika. Sí, hay varios comentarios y preguntas por cuestión de horario. ¿Les parece que las últimas tres? Consideran que existen campañas suficientes de prevención, concientización, sensibilización a los fines de detección y persecución de este delito. Esa es la primera. La segunda es cómo es la contención que se da a los niños y adolescentes que han sufrido cibergrooming, que en realidad esa se repite. Y hay otra más que ahora se me perdió, pero que creo que es quien la hace es María de Argentina, y es si hay datos sobre trata de personas en pueblos originarios. Esas tres, vamos a cerrar con esas tres. ¿Podés repetir las preguntas? Porque así quedan claras, porque es larga. Es una Ah, ok. pregunta larga. Primero, bueno, primero la de los pueblos originarios, si hay datos de trata en los pueblos originarios, y las otras dos apuntan más o menos a lo mismo. Si hay algunas campañas de concientización y si creen que esas campañas son suficientes. Y la última, cómo es la contención a los niños y adolescentes que han sufrido grooming. Bueno, no sé si alguno de los expositores quiere contestar.
podría decir algo también, disculpe, está Reina y Asfadec Ecuador con su mano hace mucho rato Ah, que los vi ahí perdón, levantadas. porque no la estoy viendo. Eh, Reina, Hola, muy buenas. Hola, ahí muy estás, buenas Reina. tardes. De verdad quiero desde Éxodo, que pertenece a la RAP Venezuela, agradecer a cada uno de los expositores y a nuestra expositora Javi por su excelente ponencia y porque han hecho recomendaciones precisas desde Rafael con la práctica y las evidencias que se requieren, digamos, el cómo se debe actuar, qué se debe hacer para recabar, digamos, esas evidencias para mostrar ese cibercrimen. Entonces, eso es importante porque no todo el mundo maneja esa información. Igual Edgardo con las recomendaciones que hizo y el hecho de hablar de derechos digitales de la infancia y adolescencia es un gran avance ante esa práctica que tenemos de, como decía mi compañera, no le des un celular, no, que no accedan a las redes sociales. Igual allí están las tecnologías de información y comunicación, siempre van a estar, van evolucionando cada vez más. Creo que es tarea de todas las personas educarnos. La educación es fundamental en estas redes y para el manejo efectivo, responsable y seguro de las mismas. Y Javi, resaltando la recomendación de la prevención en las escuelas. Muchísimas gracias. Desde Éxodo y RAD Venezuela les damos un cordial abrazo. Gracias. Bueno, ahí está, antes de las preguntas, Asfadec de Ecuador. Vamos a darle la palabra, si pone su micrófono, se habilita, ahí está. Ahí está. Sí. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, en verdad esto está tan interesante, pero yo quiero preguntar una cosa, porque por ejemplo, y me parece muy bien cuando dicen que no se deben borrar nada de tanto el Facebook como el WhatsApp, para, es decir, llevarlo pues a la instancia judicial. Pero lo que pasa es que aquí en Ecuador, como ustedes saben, nosotros el tema de nuestro es la desaparición de personas, porque dentro de la desaparición de personas también pues una causal es la trata, ¿no? Y dentro de las migraciones igual, de lo que tratamos ya hace tiempo aquí con ustedes. Pero ¿qué pasa? Que es un trámite tan burocrático que no se puede avanzar rápido para judicializar, porque muchas veces para pedir autorización al Facebook que se manda allá a California, se demora muchísimo tiempo. Es decir, los juzgados de aquí de Ecuador demoran demasiado, cosas que pasan un año, 2 años, y no podemos avanzar para dar, es decir, para conseguir pistas, es decir, plantear hipótesis de qué puede haber desaparecido a nuestro adolescente. Y niños también. Tuvimos un caso que fue muy triste porque eso terminó con la muerte de una niña de 9 años acá en la ciudad de Riobamba, que decía que la contactaron por medio del WhatsApp, ¿no? Y porque acá en el Ecuador tienen que utilizar los teléfonos para hacer los deberes, desde que estamos en el tiempo de la pandemia. Entonces es muy triste, muy trágico. Entonces lo que yo quiero es que me digan ustedes si en sus países es mucho más rápido tener, es decir, que la autorización para que la fiscalía pueda abrir ese, o como se dicen, explotar los teléfonos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por las palabras tanto a la representante de Éxodo, bueno, y acá a la señora que nos hablaba desde Ecuador. Respondo eso y un poquito de la pregunta es alta y ya le paso a mis colegas. Sí, es cierto, como dice la compañera de Ecuador, en realidad va mucho esa cooperación público-privada y el vínculo que se realiza con las autoridades de Meta. Meta me refiero a enlaza Facebook, WhatsApp e Instagram. Nosotros al principio acá se pedía, por ejemplo, por un oficio firma de un juez y luego logramos que se haga simplemente con la firma del fiscal. En otros países todavía eso no pasa, como por ejemplo Perú, te piden firma del juez, pero esto va mucho en el vínculo de la cooperación público-privada
y también en los talleres de formación práctico para los operadores judiciales de cómo pedir. Porque muchas veces no es que tardan 2 años en pedir, sino que está mal pedido la solicitud. Muchas veces por una coma, un punto o mal puesto el encabezado no responde. Entonces eso ya va para una clase bien práctica con tiempo y formar a los operadores judiciales y la fuerza de la ley como para que ese pedido se haga como corresponde. Eso por un lado. Y respecto a Salta, que una compañera argentina preguntaba, estuvimos en Salta también capacitando a pedido de la iglesia. Sabemos de la situación, hay algunos casos de denuncias, pero está bueno que sigamos en vínculo y cualquier cosita o caso en particular que estés observando, lo charlemos luego en privado, no hay ningún problema. Bien, Gracias. está Marcela Herrera también levantando la mano. Marcela Herrera, Hola, hola. muchas gracias por la ponencia, maravilloso, me parece que podamos hablar de estos temas con estadísticas de manera seria. Quería preguntar si en sus países existe algún programa de reparación para víctimas de ESNA y si me pueden comentar también, son dos preguntas, esto de los programas y cuál es el rol del curador ad litem o del abogado de los niños en estas medidas. Gracias. Creo que Marcela no me pregunta a mí porque yo sé que ella es de un programa. Entonces, sí. Ahora, Marcela es una excelente abogada. Si quieren saber cómo funciona el aparato judicial chileno, con Marcela pueden hablar, así que nos conocemos bien. No, yo dejo al resto, pero solo quería decir dos cosas que son como interesantes para los países, ¿no? Cómo nosotros, la sociedad civil, los estados, hacen presión también a las empresas, a la industria porque los programadores y diseñadores no están pensando seriamente en la seguridad de niñas, niños y jóvenes con estas formas en que las redes de explotación funcionan. Y ahí tiene que haber una mejor conversación, creo yo, ¿no? Sobre todo este elemento. Y una cuestión de que venía antes de prevención, yo diría que lo que sabemos, y la evidencia muestra, que la prevención que funciona más, ¿no? Sobre todo con adolescentes y jóvenes, es aquella en que ellos participan activamente. Toda aquella que es solo informativa o que quiere como aumentar el conocimiento de riesgos, tiene muy poco rendimiento. Eso sí hay evidencia, que esas formas psicoeducativas tienen muy poco rendimiento porque no cambian las prácticas, ¿cierto? Puede que sepan más de cosas, pero no cambian necesariamente su manera de vincularse y aquellas formas que donde ellos participan activamente tienen mucho mejor rendimiento. Eso quería mencionar. Bueno, Rafael, porque se tiene que ir ya dentro de poquito, ¿querés responder algo sobre esto? Respecto en Argentina está el programa de trata y han salido algunos fallos condenatorios con reparación. No tenemos mucho, pero sí ya hay uno, uno o dos en particular. Creo que es un trabajo el más importante que debemos avanzar y profundizar, porque muchas veces se trabaja mucho en la investigación y luego nos quedamos un poquito cortos en la reparación y en el acompañamiento, es una realidad por la falta de recursos, muchas veces eso falla el Estado, fallamos en los operadores en su conjunto, y es una herramienta que no podemos dejar de perder de vista, y bienvenido el ejemplo de Chile, como decía Edgardo, así que te estaremos molestando también. Pero me parece que es sumamente importante y te diría una de las cosas más importantes, ¿no? No olvidarse de la víctima. Muchas veces vamos con todo en el proceso, hasta el juicio, la condena, la aprehensión, detención, y luego como que logramos que la víctima vuelva a su país de origen y ahí como que perdemos un poco qué está pasando, qué pasó y vuelve a caer muchas veces en el sistema de explotación. Así que te dejo esa reflexión, les dejo a todos. Me tengo que retirar, la verdad que un placer. Gracias por la invitación a todos los organizadores, a los panelistas que me acompañaron de Bolivia y Chile, Gaby y Edgardo, y espero volver a encontrarlos en algún otro evento. Un gran saludo. Seguramente, seguramente. Yo quería agregar algo de Argentina. En Argentina nosotros tenemos una ley que es la ley de fondo fiduciario, que es una ley que tiene que ver con la incautación de los bienes de los tratantes, ¿no? Donde hubo una situación de explotación de trata con fines de explotación,
lo que se hace, pero una vez que haya sentencia firme, lo que debería hacer el juez es, digamos, la incautación total de los bienes de los tratantes y luego, por decisión del juez, la venta de esos bienes, que debería ser la gran parte de lo recaudado con esa venta para las víctimas de ese lugar, y luego el resto va a un fondo fiduciario que lo maneja el Programa Nacional de Rescate para otras víctimas. Pero sí es verdad que estamos teniendo problemas. Nosotras, la RAT en Argentina, es una organización que asiste a las víctimas y que asiste a las víctimas de todo el país. Acá hay muchas compañeras y compañeros de nuestra organización en Argentina de diferentes provincias. Ahí la que hizo, por ejemplo, la pregunta es Salta, y que estamos teniendo bastantes problemas con la asistencia a las víctimas luego del rescate. Porque, a ver, la situación no termina con el rescate, sino que recién empieza. Ahí empieza un proceso muy largo que tiene que ver con la asistencia y la posibilidad de construcción de un nuevo proyecto de vida de parte de las víctimas. Eso es lo que está fallando por falta de recursos, porque bueno, hay algunos programas que han desaparecido, algunos organismos que han desaparecido, y estamos en este momento en algún un problema realmente. Bueno, yo solamente para complementar un poquitito desde Bolivia, Viviana. Bueno, de hecho, creo que estamos muy cercanos a la realidad de Argentina en tema de víctimas. Si bien la ley prevé ciertas situaciones para el tema de reparación, el tema, inclusive desde la misma atención a la víctima, pues la posibilidad de acceso a los recursos a veces es un problema bastante frecuente que se presenta, y por lo que nosotros acudimos a organizaciones que apoyen y que estén especializados en este tipo de trabajo, ¿no? Que es fundamental para tratar a una víctima de trata. Esa especialidad permite precisamente que se pueda dar una atención y protección adecuada a este tipo de víctimas, ¿no? Y ahí tenemos tal vez un poco de debilidad, precisamente desde la misma atención, te decía, cuando se hace la derivación de la víctima. Sin embargo, estamos en un proceso todavía y hay protocolos que posibilitan la atención y precisamente la protección de estas víctimas, donde especifica la participación de cada una de las instituciones, el tema de los bienes también, que es un factor importante, ¿no? Porque ustedes saben que en delitos de trata de personas, si usted no afecta al patrimonio de su tratante, poco o nada ha podido hacer, ¿no? Entonces, que sin duda esos bienes pues van a servir, podrían servir en lo posterior para las víctimas, o los trabajos que ellas han ido desarrollando, o las labores a las que han sido sometidas, ¿no? Pero tenemos una situación similar, Viviana. Bueno, no sé si hay otra pregunta o si alguien más quiere contestar esto, si no, si hay Lo alguna otra. interesante es que del conversatorio quiero mencionar es no solo poder reflexionar y poder aprender, sino todas las redes que se van haciendo, digo, en el chat, que es interesante, y acá también entre los expositores y las expositoras. Así que eso lo quería mencionar también. Ahí están pidiendo contactar a Rafael también, así que no sé, después pedimos autorización para enviarle el mail, tal vez. Sí, sí. Sí, no va a tener Em, problema, Rafael, ok, para compartir su bueno. mail. Y nuestra compañera de Bolivia, que es la encargada de las redes sociales, quiere sacar una foto, entonces les vamos a pedir a todos, Bueno, todas, todes, que prendan sus cámaras ahora sí. Y estén atentos y atentas que se viene un segundo conversatorio muy pronto también. sí, sobre este tema, que aparte lo que queremos en el próximo conversatorio es también acercar no solamente a especialistas, sino, por ejemplo, en Argentina me gustaría que participase la mamá de una víctima, digamos, de cuyo nombre tenemos una ley hoy, que es la ley Micaela. La ley Micaela tiene que ver con eh, el reclutamiento mediante grooming de Micaela Ortega, una chica de 12 años, que termina muerta, termina asesinada, ¿no? Y después de este horrendo crimen es que en Argentina se sanciona una ley de grooming,
que es la ley Micaela. Entonces, esperamos que en el próximo conversatorio, este próximo seminario que hagamos, por lo menos de parte de Argentina, podamos tener a la mamá de Micaela Ortega hablando sobre este tema. O sea, una parte de especialistas, pero también una parte donde podamos darle una cara también de quienes fueron víctimas, ¿no? De estos temas. Estoy tomando las fotos, por favor, no cierren sus cámaras, yo las estoy tomando a todas, solo que como somos varios, tengo que tomar como que a cada página, entonces denme un segundito más, me falta una fotito más, por favor, y ya voy tomando la última foto. Falta mi foto. ¿Ya? Listo, muchas Bueno, gracias. me gustaría que cada una de nosotras que hemos organizado esto diga, aunque sea 3 palabritas y de agradecimiento. Si quieren empiezo por Argentina, por alfabético, Por como favor. habíamos visto, que bueno, la verdad que muchas gracias, la verdad que fue excelente este seminario, y eso nos da un gran placer, porque bueno, siempre cuesta mucho organizar, convocar, ¿no es cierto?, que la gente esté presente. Van a recibir, está el video, vamos a bajar ese video, vamos a tratar de compartir el video en un link en YouTube, subirlo a YouTube para que luego puedan ustedes verlo a ese y pedirle a los expositores el material para poder compartir con ustedes, y que estén atentas y atentos porque se vienen más seminarios. Se viene uno en julio, se vienen 12 en julio, perdón. Uno, y después yo personalmente desde Argentina les voy a invitar a un evento que se va a hacer en conmemoración del Día Mundial contra la Trata en el Senado de la Nación Argentina, que va a tener que ver con algo que nos está preocupando mucho en Argentina en estos tiempos, que es la desaparición de niños y niñas. Estamos teniendo muchísima desaparición de niños y niñas en Argentina, entonces vamos a ver el tema de trata infantil y esta pregunta, si son desaparecidos o tratados, y vamos a ver si el tema de ese evento es este, ¿no? Y lo van a poder ver ustedes, yo después les voy a pasar a todos los que están acá, hay un canal del Senado TV donde se puede ver por YouTube, lo pueden ver directamente, y si no va a quedar el video también para poder verlo. Así que muchísimas gracias, por lo menos de parte de Argentina. Muchas gracias, gracias a todos y todos los que estuvieron allí. Abrazos desde Muchísimas Ecuador. gracias. Gracias. De Gracias. Bolivia, Muchas solamente gracias. decir, por Gracias. favor, compañeras, que los posteos que se han hecho, los videos están compartidos en La Rata Argentina, en Éxodo, en Ciberwarmis, también en la página de las compañeras de Chile. Ahí pueden ver los loguitos en los artes, entonces ahí van a ver los artes, la foto en conjunto y también la grabación del video, y las exposiciones los subiremos en un Drive para que así ustedes puedan descargar en un link juntamente con lo del video para que así tengan toda la información. Desde Bolivia, muchas gracias. Creo que queda Chile por ahí. No, gracias, Chao. gracias a todos y todas. Chao. Nos Chao. vemos pronto. Gracias. Gracias, Ya Nos Edgardo. vemos. Gracias. Una pregunta, Viviana. ¿Cuándo es la fecha de julio en el Senado? Ya les vamos, no me acuerdo ahora, pero ya les vamos a pasar por mail. A ver, miren, Las digamos, redes. las redes y el spam, porque a veces llega el spam, ustedes no lo leen, porque me dicen, no recibí, sí lo mandé, lo que pasa es que a veces va a spam. Entonces, estén atentos porque van a recibir información sobre todo lo que se vaya haciendo, que este año va a ser mucho sobre ciberdelitos, queremos incluir inteligencia artificial, así que bueno, vamos a tratar de incluir esos temas. Bueno, muchísimas Gracias. 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 Saludos. Hasta luego, Saludos. gracias. Gracias. Saludos. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Muchas Chao. gracias por la Muchas invitación. gracias. Chao, un gusto a todos. Gracias. Saludos. Bueno, voy a finalizar. Chao. Chao. Chao.